Saludos. Titulamos este vídeo Mud Flood, las aguas de arriba y las de abajo, de CTT número 119, ABC número 25. Hacemos este vídeo a fecha de 25 de agosto de 2021, en una situación de el cumplimiento de una agenda oscura en un final de ciclo, y nosotros tenemos que ir, podemos decir así, en cierto modo acelerando y difundiendo pues este conocimiento que les puede servir a algunos para tener una idea esencial de esta realidad que nos ha sido ocultada desde siempre, cuando es sencillo y debería estar enseñado en las escuelas primarias a toda esta humanidad, una base elemental de nuestra dimensión y del poder central como posibilidad que tiene el ser humano, pero esto es totalmente silenciado. Entonces vamos a hacer este vídeo en varios puntos que presentamos aquí, el guión que vamos a ir desarrollando en unos 4 puntos de una manera rápida, porque este vídeo más bien es como una presentación de un desarrollo más profundo y sorprendente, creemos nosotros, para una mayoría que van a ver algún planteamiento que realmente las personas que están buscando en un principio les va a chocar, pero les puede servir, porque a nosotros, por ejemplo, como nos sirve todas estas piececitas que van encajando perfectamente en un todo totalmente armónico, como yo creo que ya muchas personas pues estarán comprobando. Pues vamos a poner, para que las personas nuevas en el tema de las inundaciones de barro, 2 imágenes muy expresivas que ya hemos puesto en otros vídeos, pero para estas personas que no puedan tener un conocimiento pues de esta realidad de las inundaciones de barro. Después, un punto segundo, vamos a recordar la causa esencial de estas inundaciones de barro, vamos a recordarlo. Y un punto tercero, pues vamos a compartir indicios que propusimos nosotros en un vídeo anterior, indicios sobre cómo el agua, decimos nosotros que es el equilibrante físico de esta dimensión. Y un punto 4, vamos a plantear algo que va a sorprender sobre el concepto de las aguas de arriba y las aguas de abajo, porque hemos visto que muchos terraplanistas y muchas personas que buscan la verdad, pues a veces se basan en libros, podemos decir así, de conocimiento herméticos o sagrados, y entonces en el Génesis pues se habla de esta posibilidad, aguas de arriba y aguas de abajo, y nosotros vamos a darle nuestra interpretación en nuestro modelo, que podrán comprobar que encaja perfectamente en todo lo que nosotros estamos compartiendo, pero creemos que puede ser novedoso, porque esto no hemos visto a nadie que nos lo esté compartiendo. Entonces tenemos que recordar también que nuestra mejor serie, y creemos muy necesaria, pues recordamos esta, que es Cosmos Toroide, descripción breve, vídeos de 1 a 11, con este título. Nosotros recomendamos para tener una base que creemos que es nuestro principal trabajo, y también el más inédito, porque no encontramos a nadie que difunda pues esta pieza esencial de este puzzle de comprensión. Y entonces, como hemos dicho, vamos a presentar 2 imágenes simplemente. Aquí esto es una obra, esto es en Rusia, unas obras que se realizan a veces con canalizaciones, y entonces descubren, fíjense qué expresivo toda esta parte que estaba soterrada. Eso es la imagen, dice, una imagen vale más que 1000 palabras, y eso pues claramente pues nos dice que ha habido un enterramiento de toda esta parte, y son edificios relativamente modernos. Por eso esto sería la última inundación de barro del 1850 aproximadamente, por término medio, pero para que vean que es real lo que estamos hablando, y estamos viendo las causas de este Mud Flood. Y otra evidente imágenes pues es en La Libela, en Etiopía, pues esta iglesia
que lo anterior que hemos visto pues se terminará, creemos nosotros, cubriéndolo totalmente y desapareciendo. Pero esto, como ya hemos dicho, los elementos importantes religiosos como esta iglesia, pues se toma el poder, el tiempo y la energía suficiente mediante la mano de obra fácil para ellos, pues de ponerlo otra vez al descubierto y tener que poner, fíjense, la iglesia, fíjense que tiene que poner después una entrada haciendo un túnel para poder llegar a este punto de poder. Esto es en Etiopía. Entonces, claro, que con la persona que tenga sentido común dirá, ¿qué pasa? ¿Que han construido esto haciendo este enterramiento previo? Eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. El único sentido, aunque muy sorprendente, pues es que periódicamente existen estas inundaciones de barro y cada cual puede buscarla también en su entorno, porque esto es a nivel mundial y eso también hemos hecho nosotros en otros vídeos en nuestro próximo entorno. Y entonces recordamos por qué se forma el lodo y cuál es la causa de estas inundaciones. Decimos que es el rompimiento de una tensión creativa que forma el éter. Cuando rompes esa tensión, que lo tienes todo establecido, por ejemplo, con un tipo, por ejemplo, haciendo explosionar, por ejemplo, bombas, pues eso evidentemente altera esa tensión y es lo que produce, como ya hemos visto, que para componer otra vez la tensión de la vida, pues se produce pues este efecto de estas inundaciones de barro que hemos explicado en vídeos anteriores. Y vean también que el concepto de tensión como impulsos pues es totalmente el mismo, porque para que vean que todos son distintas palabras, pero que todas son sinónimas, que es lo mismo el sentido y el concepto de tensión que mantiene la vida, pues lo mismo que la tensión que te crea los vórtices iniciales separando con dos ejes rotativos, ni más ni menos. Y ahora en el agua, que vamos a ir viendo ahora, porque dijimos en un vídeo anterior, hicimos una propuesta de que las personas buscasen indicios de que el agua es el equilibrante físico de nuestra dimensión, porque nosotros dijimos que cuando se produce este rompimiento alterado por la oscuridad, porque la fuente no actúa de esa manera, no actúa con estos catástrofes, eso lo hace la oscuridad, por ejemplo, haciendo un tipo de guerra, con explosionando bombas, etcétera, etcétera, otro tipo de tecnología, pues dijimos, el agua es el elemento que te produce, entrando en conexión con elementos más sólidos como tierras o minerales, te produce, decimos así, el nuevo volver a esa tensión que ha sido rota, el agua, el H2O, como están viendo aquí. Entonces vamos a ver indicios de que ese agua es el equilibrante, porque nosotros decimos nuestra convicción, pero tenemos que dar pruebas o argumentaciones de lo que decimos, indicios de que el agua sea el equilibrante. Y aquí podrán leer algo sobre este agua, sobre la molécula del agua, que fíjense que también es el mismo esquema, fíjense, el mismo esquema del cosmos, que el cosmos forma dos vórtices con un eje central. Pues esta es la fórmula del oxígeno y de dos hidrógenos, la molécula del agua, para que vean que todo está en perfecta concordancia. Entonces el agua es el equilibrante físico de nuestra dimensión y vamos a dar indicios. Un indicio número 1, pues que el agua, ya sabrán todos, que es el principio y el final de toda la vida en nuestra dimensión. Sin agua no existe vida y por eso precisamente en centros especiales de poder pues siempre están conexionados con el agua y tenemos cientos o miles de estos ejemplos, porque mediante el líquido y el agua se transmite la vida, pero no solo la vida, evidentemente, sino la energía, como están viendo aquí. Ese es el indicio número 1 que decimos nosotros, de que el agua es el equilibrante de esta dimensión, al igual que también si vemos los sólidos platónicos que expresan una realidad, pues ya sabrán algunos que el sólido platónico que representa al agua es este que tenemos aquí, que es el icosaedro, que tiene 20 caras. Y entonces decimos nosotros que el icosaedro es el más próximo a la movilidad de la esfera, porque la esfera es lo perfecto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que es el elemento que puede pasar, podemos decir así, de intercambio en distintos niveles de densificación, porque es el más móvil, podemos decir nosotros. Imaginen que estas
estos cuerpos, que son los sólidos platónicos, pues cogemos y los lanzamos como si fuesen dados sobre una mesa. Entonces, el elemento que tiene menos posibilidad de movimiento y más aferrado al estatismo, pues sería el hexaedro o cubo. ¿Y cuál sería el que sería más próximo y rodaría más por la mesa como a semejanza de una esfera? Pues este sin duda, el icosaedro, que representa el agua. Por eso el agua se mueve en dos partes, en las dos partes que vamos a ver ahora, que son, podemos decir así, los dos hemisferios, o la polaridad sencillamente, que son dos puntos, y por eso equilibra, porque tiene esa posibilidad de moverse. Ese es el segundo indicio que encontramos nosotros. Cada persona podrá encontrar más. Un tercer indicio, que es que el agua pues recorre, influye, incluso ella misma toma cuerpo en los estados de la materia y en las transformaciones de sólido a líquido y gaseoso. Sólido sería el hielo, el líquido se va transformando en agua, y después, porque esto es el ciclo del agua, ni más ni menos, como ya sabrán, y después aquí con calor pues se convierte en gas. Es decir, el agua pues realiza ese movimiento en su estructura, que es semejante a lo que hemos dicho nosotros del icosaedro, realmente, poder moverse, y entonces al moverse, pues entonces facilita el crecimiento, porque nosotros vamos creciendo desde que somos una pequeña célula a través del agua, como ya irán comprobando. Ese es el tercer indicio. Y el cuarto indicio para nosotros, que es el que vamos nosotros a desarrollar más en el vídeo siguiente, es que el estado sólido del agua, que sería el hielo, pues permanece en la superficie del líquido, es decir, en la superficie del agua, del estado líquido, sin hundirse y sin unirse al estado sólido mineral general, que sería el fondo del mar. No se une con el fondo del mar, y eso que es un sólido, sino que permanece acompañando a su parte líquida, la parte sólida. Y entonces esto es una peculiaridad que no cumplen la mayoría de todos los cuerpos, porque la mayoría de todos los cuerpos el estado sólido es más denso y se hunde o va hacia abajo que el estado líquido, pero el agua precisamente pues rompe esa norma, porque la densidad del hielo a 0 grados, aquí lo tenemos, 0,917 grados mililitros, y en cambio la densidad del agua, que no es sólida, es líquida, pero en cambio tiene mayor densidad, 0,999 gramos mililitros. Entonces el hielo flota, y eso es, podemos decir así, una peculiaridad que para nosotros nos dice que es el equilibrante, porque está en ese punto medio con el agua y no se hunde. ¿Y por qué sucederá así? Pues porque el agua tiene, podemos decir así, dos polaridades. Se mueve entre dos polos. Es lo único que se mueve, por eso decimos que es el equilibrante físico, porque el equilibrante etérico y total es el ser humano de esta dimensión, de ahí nuestra importancia. Y esto lo vamos a desarrollar nosotros en el vídeo siguiente con más profundidad, porque esto está en relación también, como hemos visto, muchos terraplanistas, cuando ya la persona busca respuestas a veces en escrituras sagradas, y nosotros las escrituras sagradas tomamos lo que vemos que coincide con nuestro discernimiento. Nosotros no nos basamos en ningún tipo de escritura, primeramente, nos basamos en nuestra investigación y en nuestro discernimiento, pero como nos basamos y estudiamos todo, pues entonces vemos las escrituras, tanto de herméticos, de sabios, de escrituras sagradas, porque también, y entonces la que vemos que coincide, pues esa la admitimos, y entonces, o podemos interpretarla. Y entonces eso es algo lo que les suele pasar a los terraplanistas, porque este es un esquema de la Tierra plana que nos dice las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Y por qué nos dice eso? Porque en libros sagrados, entre comillas, de la creación, pues es el Génesis. Y entonces el Génesis pues nos dice cómo separó las aguas. Nos dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces él hizo la expansión, y entonces
colocó unas aguas arriba y otras aguas abajo, que vamos a ver nosotros más detenidamente en el siguiente vídeo, pero esto lo ponemos como anticipo para que vean que nos habla ya de este agua que está en dos partes, como hemos dicho nosotros en un principio. Tiene esa facilidad y esa posibilidad de transformar porque está en el centro del equilibrio. Y entonces nosotros vamos a decir, terminamos aquí en este punto, que lo vamos a desarrollar mejor, pero ya lo decimos aquí como anticipación para que la persona piense en lo que le vamos a decir. Entonces, fíjense aquí, el toroide son siempre una dualidad, y decimos nosotros, el agua precisamente participa y se mueve, precisamente por todos los indicios que hemos dicho, entre esta polaridad, porque tiene que crearse una corteza que dé unidad, y el agua es el medio de crear esa corteza, pero en cambio el agua, ella se mueve entre los dos polos. Entonces, ¿esto cómo se concretaría en una realidad, podemos decir, existencial? Pues vean aquí nuestro modelo, por la parte interior, está la corteza por fuera y por dentro. Nosotros estamos aquí, entonces estos dos hemisferios ahora lo hemos colocado en esta parte, en esta porción en perpendicular, para que tengan una idea. Y aquí estaría, por ejemplo, América. Entonces, estando en un hemisferio, pues entonces el otro hemisferio sería las antípodas. Y entonces en este punto central, pues el agua participa y se mezcla en ambos. Tiene esa facilidad y por eso el hielo permanece arriba, porque recibe, dijésemos así, recibe un impulso del éter de modo equilibrado y él se mantiene arriba, el hielo. Y entonces imagínense, nosotros tuvimos un sueño que hemos compartido en que estábamos nosotros en la orilla del mar y entonces vimos en el horizonte terminaba el mar, un gran mar. Entonces vimos cómo ese mar, pues su horizonte iba levantándose y nosotros levantamos la vista en vertical y el mar empezó a subir y estaba sobre nuestras cabezas. Era una imagen terrible, terrible. Ya sabíamos que íbamos a morir, evidentemente. Tú ves que todo el mar empieza a elevarse, que está en el horizonte, empieza a elevarse y hasta que tú tienes que mirar hacia arriba y ves todo el mar arriba, pero entonces nosotros, pues eso en cierto modo ahora ya lo entendemos mejor. Entonces imagínense que aquí, porque esa imagen de la antípoda que hemos dicho nosotros, que es la otra parte opuesta al hemisferio en el que estamos, pues imaginen que no existiese esta parte central, lo cual es imposible, del Sol y de esta esfera. Entonces, ¿qué veríamos nosotros? Pues veríamos las antípodas del mar. Vendríamos aquí las antípodas si no estuviese este impedimento, además de otros, porque todo tiene que pasar por este centro. Y entonces, ¿qué pasaría? Que entonces las aguas tienen una parte que va a un hemisferio, pero también otra que va al otro hemisferio. Y entonces las aguas de arriba serían las del otro hemisferio, las de las antípodas, y las aguas abajo serían las nuestras, las que estamos aquí tan sencillamente. Esto no lo habrán escuchado de nadie. Esta es la explicación que nos dice la Biblia de las aguas de arriba y las aguas de abajo, porque realmente están separadas porque todo lo que es un fluido tiene que separarse para que exista esa movilidad entre los polos. Están separadas, pero de modo que no están totalmente separadas, sino que existe una participación, existe una transformación de una en la otra, porque existe un deslizamiento, por eso tiene esa estructura el icosaedro. Entonces esto para nosotros es muy explicativo, y entonces ahora entendemos bien que nos dicen verdades en todas las escrituras, pero unidas con otras que tienes que decodificar, y ahora lo vemos claramente. Las aguas de arriba son las que están en la otra parte del hemisferio. Si quitásemos el esferoide cielo, pues lo veríamos encima de nuestras cabezas, pero separado porque estarían separados por el empuje del éter que todo lo separa. Terminamos aquí para que reflexionen en este punto que para nosotros es muy sorprendente, pero al mismo tiempo muy explicativo, incluso nos hace comprender, podemos decir así, antiguas escrituras que están en claves. Deseamos fortaleza para todos en este ataque final de la oscuridad.